Responder de manera automática puede parecer una muestra de inteligencia en algunos casos, o puede parecer también que la persona está despierta, atenta, actuando. Sin embargo, todo ello no comporta más que un sentido en torno de una concepción del ser humano que lo convierte en un autómata. Alguien dirá, bueno, esto es una visión del siglo XX. No, no es una visión del siglo XX. De hecho, ya en el siglo XVI, XVII, el señor René Descartes, no muy querido por la condesa, valga decirlo, hablaba de los autómatas. Han pasado 500 años de ello y hoy hablamos de la posibilidad de que el ser humano sea, ¿cómo decirlo?, intervenido. ¿Les gusta el término? Intervenido para que logre algo, para que viva más, según nos dicen algunos. A eso se lo ha llamado felizmente, desde algún punto de vista, la transhumanidad. Incluso les recomiendo leer a Yuval Harari o a Mick Bostrom, que con mucha felicidad descorchan botellas de champán para decirnos que vamos a vivir 500 años, 1000 años y que en última instancia las cajas de jubilación serán un desastre. Esa felicidad técnica esconde, no obstante, una enorme pobreza desde el punto de vista de lo que es el ser humano. La mecánica, que hizo tan feliz a los hombres entre los siglos XVIII, XIX, XX, fue reemplazada por la electrónica, y quién de nosotros se negaría a reconocer el enorme avance en las comunicaciones que esto significó. Pero, como me gusta pensarlo siempre, hay que tener en cuenta que cuando logramos un avance, hay algo que entregamos, hay algo a lo que renunciamos. Ningún pacto se firma de cero. No recibo los beneficios, no obtengo y no tengo que dar nada a cambio. Siempre hay que dar algo a cambio. Cuando fue la mecánica entregamos la artesanía, y cuando nos vendimos a lo electrónico, también dimos paso a un mundo en el que ciertos elementos de la mecánica dejaban de estar de lado. Los griegos lo tenían muy en claro, que venga un dios a arreglar esto. Después, 2500 años después, un filósofo alemán llamado Martin Heidegger dijo algo parecido. Solo un dios podrá arreglar esto. Pero los griegos, que tenían tal vez un espíritu más risible, en muchos casos, y lo digo con mucho afecto, sabían que cuando había un enorme desorden, un caos generalizado, sobre todo en la comedia que tenía que terminar bien, bueno, era cuestión de llamar a un dios y bajarlo en una máquina. El Deus ex machina, el dios que viene de la máquina, desde la máquina. Ahora no está bajando un dios, está bajando otra cosa. Mejor dicho, está surgiendo otra cosa. En la soledad del hombre posmoderno en todo sentido, la tecnología le está ofreciendo un diálogo ilusorio, ficticio, llámenlo como ustedes quieran, con la nada misma. Había sido previsto esto y había sido visto por muchos. Tal es así que hace 100 años, luego de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como se llamó en ese momento, un ex soldado de esa guerra y un hombre de un enorme pensamiento, Ernst Jünger, habló de la movilización total. Ya no sería más la guerra cuerpo a cuerpo, la guerra entre ejércitos que se movilizan, sino las máquinas y el hombre al servicio de la máquina. En ese momento todavía la mecánica. Pronto el avance electrónico y tecnológico nos llevaría a otra cosa. ¿Cuál es, en última instancia,
la esencia del ser humano. Si somos un conjunto de células en funcionamiento y, bueno, alguna falla y podemos arreglarlo, puede ser que nos conformemos con eso. Pero si somos algo más, ¿qué vamos a entregar para que avance todo esto? ¿Qué vamos a perder cuando todo esto avance? Una de las facetas más importantes de la historia de la humanidad tiene que ver con el dominio de la naturaleza. La máquina ha servido en muchos casos para eso. Y les recuerdo que técnica para los antiguos era arte. Difícil, muy difícil de entender hoy en día. Por eso el programa de hoy va a estar dedicado a la máquina, al maquinismo, a la técnica, a todo aquello que de alguna manera nos enfrenta como seres humanos a una concepción que en muchos casos pone en peligro la esencia del ser humano, del mismo ser humano. Pero como digo siempre, este programa no lo hago yo solo, menos mal, porque esto sería calamitoso, sino que estoy acompañado y muy bien acompañado, como digo siempre, por dos queridos amigos que no obstante ahora voy a presentar formalmente porque, ustedes saben, acá existen jerarquías, dimensiones que van casi, si fuera René Guénon diría estados múltiples del ser, ¿no? Que tienen que ver con esencias particulares. Me refiero en primer caso a mi derecha a la condesa Midi Radomski. ¿Qué tal? Condesa. ¿Qué tal, doctor Procónsul? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Cómo fue su fin de semana? Tranquilo. Todo tranquilo. Sí, bien. Por suerte, calmo. No estuvo el loco. No. Este mes. No. Por suerte descansó este fin de semana. Bien, muy bien, muy bien. La condesa, ustedes saben, viene todos los lunes específicamente de la Santa Madre Rusia para hacer este programa y luego se vuelve a uno de sus palacios que Homero nos mostró ya. Así es. Declara, así es, exactamente. Miles y miles de mújik doblan su cerviz para que las mieses de Rusia sirvan a la riqueza de la condesa. Por supuesto, lo mínimo que merezco. Totalmente. Bien. La porfirogeneta, hace tiempo que no la nombro, ¿eh? Ahí está, la porfirogeneta. Muy bien, y a mi izquierda, y no por eso de menor jerarquía, por favor, vamos a decirlo así, el personaje que une en sí todo lo que hace a lo teológico, a lo trascendente, pero también a lo administrativo, porque él es un factotum de todo esto, que es el procónsul de todas las prosopopeyas, el querido Diego Ortega, el hombre que hace que las alfombras rojas sean. Uy, qué bonito. ¿Cómo le va, doctor, condesa? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, muy contentos aquí nuevamente. ¿Cómo fue su fin de semana también? Un lindo fin de semana, un fin de semana de paseos. Anduve por San Antonio de Areco, Uy, qué bonito. el Festival Nacional de Tropillas Entabladas, ahí degustando unos salamines. Bien, qué hermoso con Jessica Areco. ahí de paseo. Muy lindo. Le mandamos un abrazo, tenemos oyente de Areco. Exactamente. Claro. Por radio. Se ríe, por se onda ríe. corta. Claro. Sospecho que no. Transmite Sí. LRA1. Claro. Muy bien. Muy bien. La hora de la guerra. Ya, muy bien. Así que Amor. muy bien, un cariño a Jessica, Sí, que mandamos un siempre abrazo. nos está viendo y siempre colabora Sí. Sí, directamente con este programa. Y Es casi productora creativa. totalmente. por supuesto. Totalmente. Así que muy contentos. Muy bien. Bueno, veo que la han pasado bien. Otros hemos simplemente Eso, ¿qué hizo usted el Déjalo. fin de semana? Claro. Cuente. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Siempre hace Él lo no mismo. cuenta. ¿Qué hizo usted el fin de semana? Bueno, Estuvo leyendo. Estuvo leyendo. Estuvo escribiendo a máquina, por ahí. No cuente lo que estuvo leyendo. Estuve desempolvando archivos, por ahí. sí, estuve sacándole. Bien, muy bien. Bueno, esto ya lleva. No, lo mío es contemplativo. Yo con una orquídea ya estoy todo el fin de semana comiendo. ¿Qué diría León 14 de esto? Sí, es No, verdad. Sí. Vamos. Sí. Habemos bueno, papam. bueno, claro, habemos papam. A propósito, procónsul, ya que estábamos, condesa, el cardenal Manberti. Un cursito de latín, por favor, cardenal Manberti. Yo, su eminencia, no se dice magnum, se dice magnum. Sí. Pues, es latín eclesiástico. Bueno, Vamos, no, ya es un hablamos de horror. esto. Ya hablamos de esto. Por ahí. Dios mío, por favor.
anuncio Bobis. El Bobis, bueno, se lo aceptó Gaudium Magnum. Claro, vemos Papa, es acusativo. Bueno, en fin. Muy bien. Pero ya estamos con esa temática. Bien, vamos a lo nuestro. Tenemos, yo previamente iría a lo que tengo atrás, Sí, por Condesa, supuesto. ¿no? ¿Qué tenemos atrás? Tenemos un Hopper. Mm. Hopper. Porque es una O y 2P. Claro. Hopper, que obviamente lo elegimos por su característica soledad moderna, ¿no? Sí. Totalmente. Edward Hopper. Bueno, ustedes verán, yo creo que el cuadro habla por sí mismo, ¿no? Estábamos recién con el procónsul diciendo los rostros, ¿no? Sí. Si enfocamos, Homero se puede enfocar un poquitito más cerca las caritas, se podrá, perdón, yo estoy molestando, insuflando las paciencias. Ahí estamos. Pero qué maravilla. Miren ustedes esos rostros. Son absolutamente desoladores en todo sentido. Uh-huh. Sí, y la individualidad también, ¿no? La individualidad. Como están juntos, pero no es una ceremonia o no es. Están mirando a la nada. Sí, claro. Y Exacto. también muy como distinguidos entre sí, cada uno ocupa como su papel, Sí, señor. ¿no? Exacto. En una soledad. En una pecera. Sí, ¿no? totalmente, una Encerrado. vidriera. Una vidriera. Para que no los vea nadie, por otra parte, ¿no? Porque no hay. Claro. Aparte, el nombre del cuadro es Los Noctámbulos, The Sí. Nighthawks. Sí. Algo así como los Sí. que solo salen de noche. Claro. Bueno, hay algo de la bohemia, ¿no? De que estas sociedades Sí. modernas expulsan estas almas, como hablábamos en el romanticismo. Sí, Ujú. sí. Exacto. Y el refugio es la noche. Claro. Claro. En esos típicos cafés americanos, ¿no? Que Es te un sirven dinner, esos, sí. ¿no? Esa jarra de café espantosa. Jarra de café. Y ahí eso tenemos ¿cómo se llama? el café de bidón que tiene ahí atrás. Café de bidón. Café quemado. Exactamente. Café quemado, Y, todo el y día hay ahí. fundamentalmente el tradicional, ese pastel, no sé qué Sí. nos piden siempre, que es una cosa horrorosa. Bueno, Apple pero ¿podríamos hacer una alusión por qué la máquina con este cuadro? ¿Qué hay ahí? Porque muchos dirán, ¿por qué no pusieron la foto de una Bugatti o no sé, o de un avión, qué sé yo, no sé? Primero porque analizamos Fokker. pintura. ¿Mm? Primero porque el análisis pictórico. Claro, exactamente. Esto no estaba en el guión. Claro, Esto no estaba guionado. Claro. Es decir, ¿qué hay allí? Hay algo que tiene que ver con una sociedad mecanizada. Sí, claro. ¿Cierto? Y también un pintor que se inspiró mucho, al ser del siglo XX, con el cine. Digo, era una retroalimentación. Está su cuadro muy bonito del cine, que es una mujer en el cine, no recuerdo el nombre del cuadro. Pero Ah, sí. muy bonito. Él iba al cine a pintar, literalmente. Entonces, es muy interesante poder tener un pintor que charló con el cine, porque siempre el cine charla con la pintura, ¿no? Exacto. Pero Sí. acá fue lo contrario y se nota muchísimo. Acá también lo que podemos pensar en todo caso es que el cuadro está ambientado justamente en una ciudad vacía y cómo el triunfo del mecanicismo moderno y de la industrialización es de 1942, si no leí mal el cuadro. Ujú. Estamos a plena Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Estamos hablando del triunfo de... Entiendo que esto lo empezó a pintar después del bombardeo de Hiroshima, con lo cual Estados Unidos ya estaba dentro de la guerra, pero me parece que estoy diciendo Previo al mal. bombardeo de Hiroshima. Previo, tiene que previo. No, perdón, Pearl Harbor. ser. Pearl Harbor. Pero me parece que me fallan los números, no sé si fue en el Sí. 42. 7 de diciembre del 41 fue el 41. bombardeo. Bien. Así que pueden- Con lo cual hay también una suerte de retrato de época Ujú. que después va a derivar en el American Way of Life Claro. de la década del 50, en el que sí el triunfo de la máquina, del artefacto, del electrodoméstico, del automóvil de último modelo, de la idea de la mujer en la casa y el hombre en el trabajo, Sí. Ujú. todo ese proceso de mecanización, que ya se- Aburguesamiento. el aburguesamiento sostenido en el artefacto, en el aparato, que está muy bien planteado en Volver al Futuro, por ejemplo. Claro. sí. Entre otras, ¿no? Pero digo, Sí, sí. ese regreso a... Y esta idea de desolación que se yergue sobre la sociedad norteamericana en este Terrible. caso, pero podríamos trasladarlo a cualquier ciudad masiva del resto del mundo. Estados Unidos es paradigmático porque es en definitiva una especie de jungla de cristal, diciéndolo en términos más cercanos. Exacto. Jungla de cemento, perdón, no de cristal. Jungla de cristal es la traducción de Duro de Matar que le pusieron. Sí.
no me acuerdo qué país. Ya que lo nombraba Junger, Abeja de Cristal. Abeja de Cristal. Ujú. Que está ahí planteado, ¿no? Es decir, hay algo en la sociedad burguesa moderna que empieza a convertirse en eso, en un depósito de almas solitarias. Seres nada, desangelados. Sin mayor trascendencia que terminar una noche. Siempre que veo este cuadro me imagino son las 3 de la mañana, Sí, las sí, 4. Andás a ver dónde anduvieron. Aparte está el bartender, la mujer de cabello rojo, el hombre de sombrero que vemos ahí, y hay uno ahí sentado, acodado apoyado en el bar, en la barra, perdón. Es una escena tremenda. Ya se había levantado No. la ley seca. Sí, están tomando café igual, no, por lo que se ve, ¿no? A ver. ¿Será por el horario? No sé si allá Puede se ser. aplica como en Inglaterra la prohibición después de cierta hora, ¿no? Sí. Hay algo ahí de la soledad, muy bien terrible. dicho, la soledad moderna, ¿no? De la Sí. eterna soledad de la modernidad. Sí, también la máquina o el periodo de la máquina o de lo mecánico como un estado anímico, ¿no? También en ese sentido. Vivir mecánicamente. Claro, que incluso comienza bastante por ahí, ¿no? Como que a veces hay una subestimación moderna, tal vez de ciertas ideas o corrientes filosóficas, cuando el mecanicismo, digo, es muy amiga y viene de la mano de una mentalidad racionalista, ¿no? Ujú, por Incluso supuesto. del estudio físico, de la física cartesiana, que, bueno, que no lo va a decir, el mecanicismo es consecuencia de la física cartesiana, no hay mucha vuelta. O sea, cuando vos empezás a estudiar la física desde la materia, cuando lo único que importa es la materia, incluso hay antecedentes con lo que son las teorías atomistas y demás, Ujú. pero terminan de tener cuerpo con la física cartesiana, empezás a instalar en la sociedad desde los estudios de lo humano y de lo filosófico, que te da como resultado una mecánica, ¿no? Que lo hablábamos en un episodio, no recuerdo cuál, con los debates que se dan con la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Bueno, en todo caso es un resultado, digo, no es un mal que cayó del cielo que nos viene a destruir. Exactamente. Por eso yo hacía alusión al Deus ex machina, no viene Dios en una máquina, Total. como pensaba. Al contrario, si nos retrotraemos un poquito al concepto de técnica incluso, Sí, a mí el mito y el mitologema que más me gusta, sobre que por ahí se ríe porque sabe que he presentado muchas ponencias, básicamente la misma, en varios congresos, que tiene que ver con la figura de Prometeo. Claro. claro. No, pero es fundamental, sí. Prometeo en el sentido de que, bueno, desde la mirada que quieran, ¿no? Prometeo desde la mirada de Hesíodo, desde la mirada de Jenofonte, desde la transcripción o la, digamos, tragedia de Esquilo y demás. Pero el mitologema de Prometeo, hay un libro fabuloso de Karl Kerenyi sobre el mitologema de Prometeo, que trabaja con el concepto de que de alguna u otra manera es el que le otorga el fuego, el robo del fuego sagrado a Zeus, y le otorga al ser humano, a los homúnculos, les otorga el fuego y con eso les otorga la técnica. Claro. Ujú, claro. Ahora, eso es una cosa. Después Aristóteles va a decir, bueno, entre las muchas definiciones que puede haber de técnica, una de las más aceptadas para el espíritu de la época, estamos hablando siglo V, siglo IV antes de Cristo, es el entendimiento aplicado a la acción, a la transformación, al dominio de algo de la naturaleza. Es un entendimiento, es la aplicación de la razón a ese dominio del fuego en este caso. Con el fuego se va a poder fundir el metal, con el fuego se va a poder unir un material con otro, se va a poder fundir, se va a poder cocinar. Con lo cual, en cierta medida, la técnica no es algo que venga a ponerse en detrimento del avance del ser humano. El problema va a venir justamente, como decía la condesa y como adelantaba el doctor, hacia fines del siglo XVII, tal vez, ya con la instauración del principio de lo que vamos a llamar edad moderna, Sí. y todo el despiplume que va a significar eso, la diosa razón, que va a derivar, por supuesto, en uno de los planteos fundamentales de la Revolución Francesa y que va a ser la bandera o la punta de lanza de toda una transformación de la visión del mundo, va a terminar convirtiendo la técnica en mecanicismo, en automatismo. Y hay algo interesante, ¿no?, que decía el doctor, ¿no? Lo electrónico
ya es un paso más. Y ahora podríamos hablar ya ni siquiera de lo digital, sino de lo artificial. Sí, de lo virtual. Y de lo virtual. Creo que el gran problema o el gran salto al abismo o al vacío, que ya no hay cornisa ahí que aguante. Ahí ya, abismo. El abismo más absoluto tiene que ver justamente con la anulación de cualquier tipo de analogía física. Porque en definitiva, desde Prometeo, como decíamos recién, el concepto de técnica o el otorgarle la tecné a los seres humanos era una forma también de derivar en lo que decía Aristóteles, ¿no? Es el uso del entendimiento, el uso del razonamiento para dominar algo en pos de un beneficio mutuo. Uh-huh. Exacto. La vuelta de rosca, pasarse rosca de eso, deriva en muchos de los temas que vamos a mencionar hoy. Muy bien, esto ha sido justamente la gran introducción que tenemos del tema. Ya vamos a ir específicamente a ello, pero antes, si les parece, voy a nombrar las redes. No, Sí. muy bien, perfecto. Me engolosiné, perdón. Pero bueno, para que nuestros radioescuchas, Queridos oyentes, se puedan comunicarse con nosotros, talibanes. aquí tienen, claro, tenemos las redes. Tenemos el Instagram, que es @reporteminoritariovtx, el Twitter, @rminoritariovtx, y les recordamos que levantamos preguntas por el chat, pueden mandar al 11 40 41 96 60. Esperamos esas preguntas, ¿sí? Estamos dispuestos, no solo dispuestos, sino con muchas ganas de recibir preguntas que también nos hacen pensar, Sí. ¿no? Y por supuesto, el agradecimiento infinito. Hoy la vi justamente lo que subió Matías Massetti. Sí, lo de Pompeyo Audívar es un. Bueno, creo que todavía nos dura el estremecimiento, ¿no? Sí. Sí. Matías hizo un estudio y un desglose muy interesante de la entrevista con Pompeyo, que la tienen en la página de reporteminoritario.com. Así es. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy, la máquina, que ya un poquito hemos deslizado, pero Condesa, ¿qué había que ver hoy? Hoy había que ver Avatar. Avatar. La vamos Bien. a hablar en el segundo bloque, pero está bueno esto para, o sea, tomando Avatar, que la vamos a hablar en el segundo bloque, pero esta noción, que es un error que se comete con Avatar y en general con este tema, que por ahí alguien escucha cierta crítica a la máquina, a lo maquínico, a lo mecánico, y dice, bueno, pero ¿qué tenemos que seguir? Romper las máquinas. Claro, o romper las máquinas, o bueno, pero ¿qué tenemos que vivir la vida con palos y piedras? Claro. Que es es caer en un dualismo, como hablamos siempre, los problemas de las dualidades, de entender que las cosas son o blanco o negro. Exacto. Y aparte es un no entendimiento de justamente lo que decíamos, que el problema de lo mecanicista es anímico, no solo material, que justamente es la noción de que solo existe lo material. Ujú. Entonces lo único o lo más alto que puede desarrollar el intelecto es una máquina, ¿no? Es un aparato físico, industrial, que lo que permite es perpetuar la vida. ¿Para qué? Nadie sabe. Entonces comienza a pasar esto, a suceder esto, que el punto de la vida empieza a ser perpetuarla, porque si lo único que existe, lo único que hay es materia, lo único que hay es ahora físico, y después está la nada o el abismo. Entonces hay que perpetuar esto hasta el fin, sin ningún tipo de justificación ni razón aparente más que seguir perpetuando la materia. Obviamente eso, como va en contra de lo que somos esencialmente, si uno cree que somos seres trascendentes, eso empieza a repercutir en todos estos problemas. Entonces, a veces pasa con Avatar, y insisto con este tema, que dice, bueno, pero es una suerte de oda naturalista a vivir en el bosque. Eso No. es caer en una ignorancia incurable, como diría René Guénon, que lo vamos a citar porque él critica muy bien a la gente. Es una ignorancia incurable pensar todavía, esta película salió hace bastante ya, y este tema, 2 siglos, que se trata de volver al bosque con palos y piedras, No, entender es que- los peligros del mecanismo humano. No. fue el error de los luditas, ¿no? Sí. Que fueron los que rompieron los primeros telares y demás, y los entiendo, Por supuesto. porque tenía que ver. Aparte, se había vendido una especie de, ¿cómo decirlo?, de utopía para todo público, que decía, vendrá la máquina. Esto le va a gustar a Homero, porque a Homero le gustan estas cosas de Homero es Durkheim. sociólogo. Entonces, claro,
En el, Recibite, Homerito. En el siglo XVIII, exactamente, estamos todos haciendo. Estamos en eso. No me quemé. Vamos a prender fuego a la universidad. Sí, Pasó. Lo fundamental es, en el siglo XVIII se vendió. Que ilumina es la que hace. Bueno, en el siglo XVIII se hizo toda una campaña diciendo: la máquina vendrá a liberarnos. Al fin los seres humanos trabajaremos unas horas y luego estaremos con tiempo de ocio. Mentira soberana. En el siglo XIX la gente trabajaba 23 horas y si podía dormía una. Con lo cual era aún esclavizarla más. Hoy fíjense que el discurso es muy llamativo. La máquina nos va a reemplazar. Y entonces, el vacío, a los Hopper, ¿no? El vacío que va a dejar eso, ¿cómo lo vamos a llenar? ¿Cómo estaremos preparados para hacer frente a algo que nos insume tanto tiempo? Como es el trabajo, la energía del trabajo y demás. La energía de la labor, ¿no? Hay que saber cabalgar el tigre, ¿no? Siguiendo la misma terminología. Me suena. Sí. Es un tigre mecánico, pero en el sentido de no dejarse dominar, sino aprender o aprehender como comprensión profunda de cuáles son los límites, cuáles son los alcances y cuáles son los roles que cumplimos dentro de esa... Es un dualismo estricto sensu, no, porque hay también una cuestión de qué pasa con el espíritu. En Avatar va a estar planteado de una manera muy particular. Sí. Creo que es una de las los grandes aciertos del modo en que está contado ese momento, no voy a adelantarme, que está justamente en uno de los fotogramas de los planos que vamos a comentar, pero esa convivencia, no una convivencia hostil, no una convivencia a lo Skynet versus los seres humanos, o a lo Matrix, ¿no? La película de las hermanas Wachowski que plantea esto de... ahí sí es demasiado fácil la lectura alegórica, es decir, máquinas malas, seres humanos buenos y hay que salvarse, y bueno, merced a toda la alegoría de la caverna de Platón y demás, todo lo que quieran. Pero me parece que hay una segunda vuelta de tuerca que tiene que ver con reencontrar ese valor originario, ese valor primordial del dominio de la técnica, y no que la técnica nos domine, no que la máquina sea la que posea nuestro espíritu, sino darle espíritu justamente a esa fuerza vital que originó el proceso de la tecnificación. Pero procónsul, usted recién me mostró algo, lo de la paideia. Sí, hoy me lo mandó, debo citar la fuente, Jessica, hoy salió un anuncio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Nacional de Capital Humano, de la Secretaría de Educación, acaba de lanzar un programa, tengo la noticia acá, la tengo que ver bien, pero paideia, ¿no? La paideia. Pero tengo que interiorizarme un poco más en el tema, lo vi muy por arriba viniendo en el tren, pero tiene que ver con esto de ubicar las inteligencias artificiales o el manejo de la inteligencia artificial dentro del proceso de aprendizaje como herramienta y con la premisa de resaltar ciertos valores humanísticos del uso de la inteligencia artificial. Insisto, es una noticia en progreso, está ahí trabajando, pero es inevitable que hay que encontrar una vuelta de rosca. No sé si este programa lo sea, no este programa, digo, el programa que acabo de mencionar de Paideia, pero por lo pronto hay como una vuelta de tuerca, no al uso de las tecnologías en la educación, el uso de las tecnologías, sino en todo caso el uso consciente o el uso mediado, el uso enmarcado, encauzado dentro de un proyecto mayor que tiene que ver con qué quiere decir el proceso de enseñanza-aprendizaje y de qué manera o en qué medida estas nuevas tecnologías pueden llegar a ser de utilidad. Leído así parece muy inocente, hay que ver la letra chica de la ley, hay que ver la implementación, porque el gran problema de todo esto no es, en todo caso, los grandes títulos, el gran problema es la bajada real en el campo, que puede derivar en grandes desastres. Claro.
puede terminar mal. Yo suelo ser muy escéptico, discúlpenme, no quiero venderles mi escepticismo en torno a estas cosas, pero suelo ser muy escéptico y muy apocalíptico. Y la verdad es que cuando me ofrecen vinagre pienso que ya se agrió. Pero realmente la idea de una tecnología en torno del pensamiento, no creo, y lo digo así claramente, no creo que sea colaboradora del desarrollo del pensamiento. Sobre todo en el campo de las humanidades, sobre todo en el campo de la investigación personal. Por supuesto que todos hacemos uso de lo que son las bibliotecas digitales y demás, en ese sentido, pero estamos bordeando algo que me parece que es una píldora en lugar del desarrollo de la capacidad personal, que siempre conlleva un esfuerzo físico y psíquico de parte del ser humano. Entregar eso, yo creo que es la última tierra que nos queda en torno de la capacidad humana. Porque paideia, ¿no es cierto?, que para los griegos tenía todo un sentido, es una completitud y lejos estaba de ser una técnica, en el sentido moderno. Para ellos sí, porque tecnés, arte, era un arte. Como cuando decimos que la educación es una ciencia, ¿no? Ciencias de la educación. Yo siempre dije, bueno, me parece que están ordeñando fuera del tarro, porque realmente la educación es... Abran cancha. Es un arte, ¿no? Y siempre es diferente y siempre tiene particularidades de la artesanía, y eso creo que es lo que la hace bella en todo sentido. Pero aquí estamos ante algo que puede ser una respuesta absolutamente idéntica siempre, y eso es lo que me asusta. A mí me encanta la acción operativa de las cosas, que opere de manera diferente. Lo hablábamos el sábado con el símbolo, ¿se acuerdan? Sí. Queridos procónsul y condesa. Eso hizo el doctor el sábado, presentó su libro. Es verdad. Sí. Estuvimos ahí presentes y había oyentes. Gracias a los dos. Estuvieron presentes también, así que muy linda presentación del libro de Porrini. Pero bueno, lo traía a colación no por ello, ustedes me entienden, sino por la idea del operar, ¿no? Opera de manera directa. Es una noticia en proceso. Hay que ver para dónde va, hay que ver cómo culmina, pero bueno, ya hemos hablado en algún momento, ¿no?, de las peripecias y los problemas que trae el empleo de la inteligencia artificial sin ningún tipo de mediación real, ¿no? Sí, es decir, sí. Pretender que eso es una forma de manifestación de algo que no tiene espíritu. También tomo esto que dijo el doctor para algo que venía pensando, lo de la ciencia, ¿no? Que a veces, y sobre todo a partir de ciertas sociedades industrializadas o de cierta época moderna, se entiende por ciencia justamente un desarrollo tecnológico y se dice como, bueno, esto es ciencia, no es, superstición y demás cosas, ¿no? Otro dualismo que surge. Y también, que también lo dice Guénon en el reino de la cantidad. El reino de la cantidad, que es un libro de física, prácticamente. Él era matemático y de física moderna, ¿no? O sea, de crítica a la física moderna y de cómo eso va a repercutir desde el 45 el libro. Y él dice, bueno, prepárense porque viene todo esto. Él se muere y efectivamente vino todo eso. La noción de la ciencia, que ciencia es conocimiento, ¿no? Y él llama a la ciencia moderna la superstición de la ciencia, como es una ciencia supersticiosa. ¿Por qué? Porque está anclada en desconocimiento. Si vos solamente tenés un conocimiento técnico que lo querés poner en pos de desarrollo material, estás siendo supersticioso porque en realidad no tenés conocimientos de base. Uh-huh. Y termina como siendo, él decía, una ilusión consensuada por todo el mundo, ¿no? Como que nadie en realidad sabe de lo que está hablando. Y el domingo pasado, lo traigo a colación porque me parece como muy claro el ejemplo. Estaba almorzando en la casa de los papás de una amiga, que les mando un abrazo a los papás de Emi, y ellos se fueron el año pasado o el anterior, no me acuerdo, a Perú. Ajá. Hicieron una excursión por lo que eran los pueblos de originarios y tenían un guía que les explicaba, vieron un lugar donde se hacían rituales y les explicaba lo que eran esos rituales, uh-huh. ¿no? Era una persona de las ciencias antropológicas, que cuando se sabe teología está muy bien, cuando no traen problemas.
Le decía, bueno, acá se piensa... Estupendo. La condesa abre el paraguas porque Listo, vamos. las adendas, las clásicas. Le decía, bueno, acá se suele decir que la gente hacía sacrificios, pero hay que entender lo que era el sacrificio para ellos, ¿no? Era un estudio científico, no era supersticioso. Y es verdad, pero es porque no entienden que la teología es ciencia. O sea, no, bueno, ellos sacrificaban, esto está siendo súper resumido, ¿no? Pero sacrificaban un güey para estudiar la temperatura y la distancia del sol. No era que lo hacían porque eran unos locos. Pero eso es la teología. Totalmente. Digo, es ciencia. Totalmente. Entonces, si vos ahora decís, bueno, ahora tenemos máquinas, entonces no hay que matar animales. Sí, está bien, pero perdiste el sentido de por qué hacías eso. Totalmente. Digo, no entendés la relevancia del tiempo, del espacio, de la distancia, de la repercusión del entorno. Ujú. Entonces sí, tenés un termómetro, pero no entendés las cualidades del mercurio. Entonces, ¿no? Exacto, exacto. Es absurdo pensar que el desarrollo trajo cosas que antes se estaba estudiando de qué color eran los árboles, digo. Es ridículo. Hay un concepto de la cosmovisión Claro. que se ha perdido, ¿no? Es decir, la ciencia, el arte, la técnica eran hermanas, estaban unidas, una respondía a la otra. Al separarse se ha supuesto. logrado un Por supuesto. elemento monstruoso, ¿no? Y todo el Ahora, ritual estaba vinculado al conocimiento, digo. El fin del humano originario Es era conocer. el conocimiento. Claro, es conocer. Entonces, no es que estaban pero al pedo incluso- fumando porro y mataban caballos porque estaban aburridos. Estaban estudiando qué era este lugar y sabían muchísimo más Sí. que nosotros hoy, con todas las herramientas que tenemos. De hecho, no podemos explicar cómo lo hicieron, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Sí, pero también está la dimensión del misterio, ¿no? Ahí Por en supuesto. esa búsqueda. Un poco lo que decíamos en el programa el primer programa, cuando hablábamos de la suma de todas las artes en el Renacimiento, etcétera. Y de algún modo todo eso termina, lo dice muy bien Junger, hoy lo citaba el doctor Sí. con mucha claridad, en La movilización total, ¿no? Ese texto que Maravilloso. es epigonal para entender ciertas cuestiones de filosofía política, filosofía de la historia sobre todo. ¿En qué medida el espíritu de la movilización total que empieza, o digamos que se expresa en el aparato bélico, con la Primera Guerra Mundial, la posibilidad de combatir sin estar en el frente, la posibilidad de eliminar la totalidad de una división apretando el gatillo de un cañonazo, ¿no? Cosa que termina siendo el principio del desarrollo armamentístico como industria, la industria de la guerra. Entonces empiezan los ejércitos de la producción, y todo eso va acompañado de esto que señalaba la condesa acerca de la superstición de la ciencia y la creencia infinita en el progreso. Es decir, Junger dice algo así como, bueno, se extendió el horizonte del telos, del fin del progreso. O sea, no tiene fin. Claro. El progreso indefinido, sin sustancia, sin esencia, se resume en esta movilización total que va a acompañar, por supuesto, el desarrollo de una nueva forma de producción, de una nueva forma de entender la sociedad y de lo que va a terminar siendo esta sociedad Exacto. totalmente vaciada de contenido y que se expresa en este cuadro de Hopper, en cierta medida, ¿no? El artículo es mucho más complejo y mucho más profundo en ese sentido, ¿no? No quiero irme del tema de qué es la ciencia, o sea, la teología como ciencia en el sentido de un conocimiento profundo de algo que tiene espíritu, que tiene alma y no solamente mecanicismo y no solamente resultadismo. Bueno, todo eso se vino abajo con la modernidad, por supuesto, pero Junger lo pone así como muy claro con el concepto de la movilización total. Bien. Como solemos decir, vamos a suspender las certezas. Sí. Vamos a jugar con el tema de suspender las certezas. Y para ello vamos a suspender por un minuto esta continuidad y le damos el dominio a Homero. Porrini, Ortega y Radomski hace... Bien, como solemos decir, venimos bordeando la cornisa, pero no nos hemos caído todavía, creo que estamos con red, me parece. No, estamos bien, Estamos bien, bien. ¿no? ¿Qué dice usted, procónsul? Hay un arnés ahí, está Sí, ¿no? tendiendo ahí. La condesa nos... Punto límite, un poroto. Ah, exactamente. No, límite Bien. vertical. Esa. Límite vertical.
Crimen Muy Vertical, sí, muy bien. peliculón de los años 90. Muy bien. Con Howard Hawks. Con Sylvester Stallone. Claro. Sí, que habremos visto esa Yo, película. las únicas películas que vi en En mi el vida canal eran de las todos pelotas. los actores eran iguales, ¿no? Porque decían espectacular estreno con no sé, Canal 11. A usted le ¿no? falta cine clásico, por No, yo vi, es que justamente, profe, yo vi todo eso. Era Usted vio todo- todas las películas todas de las Howard pel- Hawks, menos las 10 últimas. Sí, totalmente. Está bien, En una igual, porque tiene espectacular- 60. Claro. Ahí aplica el chiste. Era fundamental, ¿se acuerdan? Sábados de superacción, comenzando con, bueno, en fin, estoy hablando de la época, y lo mío tiene naftalina ya directamente, vienen frases con naftalina, muy bien. Muy bien. Les mandamos a ver una película muy famosa por otra parte, Sí. y la Condesa nos ha preparado ¿cómo decirlo? Un resumen, pero en este caso ha sido una selección general. Reducción. Una reducción, como el acheto balsámico. Exactamente. ¿No? Muy bien, El perfecto. resumen es sacar partes, las reducciones. Muy bien, exactamente. Condensación. Dejar la esencia. Claro. Claro, Exactamente, ya que somos exactamente. físicos. Un comprendu. como Totalmente. dicen. Bien, Condesa. Bueno, como siempre, ya como es habitual en este programa, vamos a hablar de Avatar, de James Cameron, y el procónsul nos va a contar de qué trata. A ver, procónsul, por favor. Sinopsis rápida de Avatar 2009. Bueno, había un hombre llamado Jackson. No, mentira. Avatar, película del 2009, trata sobre este mundo, este planeta. En realidad es una luna. La historia transcurre en la luna Pandora, en la que habita una civilización humanoide, si queremos ponerle un nombre, que son los Na'vi, y que en esa luna, en esa civilización, en ese mundo, hay un mineral muy importante, cuyo nombre no recuerdo ahora, el nombre, me acuerdo que era... Onaptanium. O es lo que dijo la condesa, y estamos en el año 2154, es un futuro no muy lejano, por cierto, y el planeta Tierra necesita este mineral, entonces básicamente lo que hace es enviar una comisión de diálogo, Sí. Un diálogo breve. un diálogo breve, para pedirles por favor que se vayan de allí para poder explotar los minerales. Ese sería el gran, digamos, entorno de la película. Ahora, el argumento puntual es que justamente en este contexto hay un protagonista, el ex marín Jake Sully, que tiene un problema físico, no se puede mover, está parapléjico, y forma parte del proyecto Avatar. ¿Qué es el proyecto Avatar? Básicamente una forma de habitar cuerpos genéticamente reconstruidos de estos Na'vi Dios. para que los seres humanos puedan vivir o tratar de vivir semejante a estos a los miembros de esta civilización, pero claro, ahí el problema es que hay intereses cruzados. Jake Sully forma parte de un proyecto y de una misión en la que básicamente tiene que recolectar información para el villano de este caso, que es el general Quaritch, para poder básicamente limpiar a los Exactamente. Na'vi y que el gobierno de Estados Unidos en este caso pueda hacer uso irrestricto de los bienes naturales propios de Pandora. Muy Ese es bien. el argumento. Y en el medio, por supuesto, está la situación propia del conflicto de la obra, es que Jake Sully empieza siendo una especie de, entre comillas, espía, que recupera la capacidad y la habilidad de caminar y se enamora de una de las hijas del líder espiritual de los Na'vi. No me acuerdo el nombre ahora tampoco. Yo tampoco me acuerdo son el nombre del difíciles los padre. nombres. Sí. Y bueno, se enamoran. Sí. Se enamoran y allí, bueno, él tiene que elegir entre seguir su misión, el deber, o hacerle caso a otro sentimiento, que es efectivamente no solo el amor por Neytiri, sino la comprensión cabal de lo que significa Pandora. ser un Na'vi en Pandora, y qué es Pandora y qué es el espíritu de Eywa, y todo lo que quienes vieron la película saben. Pero básicamente el argumento es ese. Uno dirá, esta historia ya se contó 1000 veces. Sí. Es la historia de Danza con Lobos, es la historia de digamos, Sí. la civilización yendo, o sea, haciéndolo básicamente, reduciendo el mitologema, si se quiere, es la civilización moderna yendo al bosque, ¿no? Ujú. A tratar de civilizar, entre comillas, a los que ellos consideran bárbaros, pero terminan formando parte de Por supuesto. esa... Y pasaba algo en Danza con Lobos, que lo citás,
que se suele decir mucho que Danza con Lobos se queda en eso, ¿no? Sin hacer un juicio de valor, digo, es literalmente de donde se queda la película, que es, bueno, ir a intentar o ir con una idea civilizatoria y encontrarse con lo salvaje y encontrar algo allí. Eso es algo que sucede. La que seducción también, de eso. exactamente, que también sucede en Avatar, pero Avatar va un poco más allá porque tiene que ver directamente con el despertar espiritual de Sí. la propia humanidad. Y Claro. lo que le pasa a Jake Sully, que ahora lo vamos a desglosar un poco, no es que le gusta, como bien dijo el procónsul, ¿no? O sea, porque por ahí se entiende viendo la película, bueno, le gustó más este mundo. No. No, es un despertar espiritual, es un renacer, Totalmente. Sí, literalmente, literalmente. espiritual, que obviamente dentro de los marcos de la ficción y de la historia es un renacer Na'vi, pero es un renacer humano. Por supuesto. Por Sí, eso, verdad. de alguna manera, es para vencer un poco este puré de alegorías que en algún sentido se hacen con estas cosas, ¿no? Yo Sí. recuerdo que cuando apareció Avatar, la primera versión era, claro, es la conquista de América por los españoles. Ay, qué Bueno, claro, a ver, vamos por parte. Primero y principal, si fuera eso, la verdad es que el trabajo que se tomó al hacer esta película... Cameron. Esa Cameron, exacto. Me daba vuelta Nolan, Cameron. Es directamente perder el tiempo, Sí, claro. ¿no? Porque directamente vamos para ello a, no sé, a la conquista del Nuevo Mundo y demás, que hay un montón de 1492 y demás. Sí, El último de los mohicanos de... El último, Los Mohicanos. exacto. ¿Cómo se llama? Y en segundo lugar, el concepto de avatar. claro. Se preguntaron lo que es un avatar o ya lo tienen en mente, ¿no? Es una manifestación de la divinidad que se da en una determinada era, ¿no? Ujú. Es decir, tengamos en cuenta que es un término del hinduismo que hace referencia a la presencia divina en una determinada era. Cada una de las eras está marcada por la presencia de un avatar hasta que venga el último, ¿no? Por Y- supuesto. Que aparte es un principio de todas las tradiciones, este Salvador después de un periodo de oscurantismo. oscurantismo total, que incluso pasa en Pandora, que es explicado como, bueno, cada tanto se oscurece, ¿no? Se apagan las lunas o algo así, y alguien tiene que volver a conquistar el Talok Makto, que es como este animal espiritual que elige al líder. Y eso es algo que está directamente pasando en los Na'vi, porque los Na'vi viven como una sociedad tradicional. Exacto. No es algo, o sea, sí es algo extraterrestre dentro, de vuelta a los límites de la ficción, pero es como vivía una sociedad tradicional. Vamos con el plano a plano para empezar a... Adelante, desarrollar. Condesa, Tenemos por 10 favor. planitos nada más que nos parecen como centrales, pero Michael Mann, muchas gracias. Ese es el de la película el y la procónsul no se novela era acordaba. de Fenimore Cooper. Sí. James Fenimore Cooper, el último de los mohicanos. Totalmente. Bueno, empezamos con este plano, que es la apertura de la película, muy interesante. Después él hace una remasterización de Avatar 1 cuando se estrena Avatar 2, que yo la fui a ver al cine y esta primera escena la sacó. No sé por qué, habría que pensarlo. Y empieza directamente cuando él está en el ya convertido en el espacio, ¿no? No convertido, pero está él ya en la misión. Esto es todo una previa de la primera versión del 2019, donde a él lo echan de un bar por estar ebrio y demás, porque también hay algo de una pérdida de propósito de él, porque él es un marino y tiene este accidente. Exacto. Que acá surge esta simbólica, ¿no? De, bueno, este héroe que tiene que hacer, cuál es su rol en el mundo, ¿no? Y encontrarse, como conocerse uno mismo, que lo hemos hablado muchas veces, el conocimiento de sí. Bueno, es muy interesante que él no tenga este problema, este impedimento, porque es justo a la mitad, ¿no? Ujú. Que él está, Le falta... claro, él justamente está inmovilizado y demás, obviamente, pero tiene como esta mitad del cuerpo dormida, ¿no? Como Exacto. él está atrapado justamente de alguna manera entre dos mundos, ¿no? Exacto. Y- ¿En qué pose quedó, no? Y acá lo tiran del bar y lo dejan en esta pose particular. Ujú. Que por ahí James Cameron, no sé, pensándolo ahora lo sacó y dijo, bueno, piensen ustedes. Claro, claro. No digo que es evidente. Lo ni pensó mucho como muy menos. alegórico por ahí, ¿no? Sí, no digo que lo sea, pero No, exacto. por ahí, qué sé yo. Bueno, y acá vemos esta figura de él así. Hay algo que me gustaría decir, que tal vez es un poco extenso. La simbología espiritual del arte, y en esta película en particular, justamente tiene que ver con cómo opera lo simbólico y cómo eso va teniendo distintos nombres y distintos exoterismos en las tradiciones, ¿no? Entonces,
Cuando el doctor decía, bueno, avatar es un término hinduista, que es verdad, el Matsyavatara, ¿no? También existe lo neumático en el gnosticismo, que es lo mismo. El despertar del neuma va a ser el despertar avatar. Después lo vamos a ver, que traje que mi maestro, para citarlo directamente de alguien que lo dice muy claramente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque ahora vemos que Jay Sally está como Cristo, ¿no? Yo no diría, y con esto no quiero polemizar, sino quiero que ganemos todos, yo no diría que es una película católica. No, claro. ¿Se entiende? No, como no diría que hay un cine católico. Pero sí tradicional. Sí tradicional, por supuesto. Entonces, o sea, con este aviso vamos a decir que él tiene una figura crística, evidentemente, como también tiene una figura neumática, como también tiene una figura de Salvador, Exacto. de Avatar, que es algo que se repite en todas las tradiciones, ¿no? Bueno, él queda en esta forma de cruz y él va a salvar al pueblo, ¿no? Entonces es como evidente. Es el héroe. Es el héroe y es el salvador, literalmente, porque va a ser para los Na'vi una figura crística, porque va a ser el que venga a salvar su época y pueda domar el Taruk Makto, que para ellos es literalmente el salvador, o sea, reinicia el ciclo lunar. Es literalmente Cristo en Pandora, digo. Claro. No es una cosa Total. simbólica, que sí es simbólica, pero en Pandora es literalmente el salvador. Claro. El color dominante, Condesa, ¿no? El azul, por supuesto, que es el color cameroniano, obviamente, y en esta película en particular. Que también la manifestación de la Avatara es azul. Claro. El hinduismo. Totalmente. De Vishnu, ¿no? Sí, Que exacto. Vishnu aparece Es azul. montado sobre un águila, que es el Garuda, y se color vuelve azul. azul. Y acá, bueno, tenemos la representación de los pájaros, ¿no? Que en montan los Apolo Na'vi. es el color de su cabello. El Exactamente. cabello de Apolo es azul. Exactamente. Esa idea de lo exacto, del Exactamente. retorno. Muy bien. Exactamente. Bueno, pasamos al segundo. ¿Algo que quieran agregar de esto? Excelente. Es una imagen. Bueno, este plano es cuando él está entrando en este mundo virtual, que es el transformarse en Na'vi, porque también te tenés que adaptar a la atmósfera, ¿no? Na'vi, tienen otra atmósfera y demás. Entonces, para poder sobrevivir, sucede esto que decía el procónsul, de que tienen que tener sí, hacen un traspaso de conciencia, es una cosa medio rara, en la que tienen como un avatar virtual, justamente, dentro del mundo Na'vi, que los permite adaptarse. Tenemos este plano que se lo dedica cuando él está entrando. Y después seguimos cronológico, Homer. Bueno, esto es muy interesante también. Ella lo ve como un invasor y le quiere meter un flechazo, porque ya sabe quién es. Y le pasa algo que es lo siguiente, el plano que sigue, que es que se le posa tenían un nombre estos cositos, ahora no me los acuerdo, pero son emanaciones de Eiwa, que es este árbol que da vida a todo símbolo derecho, ¿no? La está frenando, ¿no? Claro, le dice No para. dispares. Claro. Tenemos literalmente un árbol, ¿no? Como centro del mundo. Digo, es muy claro el simbolismo en ese el eje, sentido. el eje. Exactamente. Digo, toda la construcción del pueblo Na'vi como pueblo tradicional, como civilización tradicional, es clarísimo. Digo, literalmente el centro del mundo es un árbol y demás. Ese centro irradia. Ese centro irradia estas emanaciones, que ellos las respetan porque son justamente manifestaciones o espíritus que le dicen lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Correcto. Los guías, literalmente guías. Entonces se le posan la flecha, ella dice, bueno, no le disparo. Y aparece el encuentro entre ellos, seguimos con los planos. Seguimos. Y lo que sucede con Jay Sally es que se le empiezan a posar todos estos seres, ¿no? Estos espíritus. O sea, es un atractivo ¿no? Claro. Es un imán atractivo de lo positivo. Claro, que él las empuja, ¿no? Porque cuando llega es un iniciado, no entiende nada de ese mundo. Incluso no elegimos el plano, pero al principio lo corre una pantera, ¿no? Tiene todos los pasos iniciáticos. Exacto, las pruebas. ¿No es Exactamente. cierto? Bien. Exactamente. Y acá se le posan estos cositos que los empieza a empujar y ahí Neytiri dice, acá hay algo, ¿no? Algo me están queriendo decir con la llegada de esta persona, ¿no? Y ella le va a caer muy mal él, porque él no entiende nada de dónde está. Y es bastante irrespetuoso porque no entiende los códigos y demás. Y ella le va a decir algo muy interesante, que le va a decir, sos un bebé llorando. No sabes qué hacer, ¿no? Para entrar al paraíso hay que hacerse como un niño.
Exactamente. Como bueno, llegás acá, estás perdidísimo, estás evidentemente iniciado, por algún motivo sos importante, ¿no? No te Ujú. puedo matar. Cosa que después ella lo va a entender. Es interesante esto que decía el procónsul de que él es un topo, ¿no? Porque ellos quieren, o sea, intentan tener un diálogo. Los quieren echar. Mm. Justamente sin entender la implicancia con el lugar Claro. que tiene para ellos. No es, bueno, me voy, ¿no? Exacto. Bueno, un poco la figura del destierro. Sí. O bueno, andate a Atenas. No, pero Claro. como... Me muero. Claro. Exacto. Exactamente. El ostracismo era la muerte. Correcto. Exactamente. ¿Algo que quieran agregar? Perdón, siento que No, estoy... está perfecto lo que está diciendo. El sentido de Sally al principio, porque no, también un poco de guión. ¿Por qué él acepta la misión? Porque Claro. le han prometido que si cumple con su misión le van a devolver la posibilidad de caminar. Claro, es una operación muy cara. Una operación muy cara, entonces si mira, vos querés volver a caminar, tenés que hacer esto, ir a este planeta, a esta luna en realidad, que no es menor que la luna sea del planeta Polifemo. Yo lo leía hoy a la mañana. Polifemo es el que ve con un solo Odiseo. ojo, ¿no? Es toda la cuestión ahí, la El referencia. viaje de Bueno, Odiseo. Pandora, Claro. es la caja famosa, volviendo al mito de Prometeo, ¿no? La caja de Pandora, lo que hay allí puede ser la salvación total o la destrucción total. Son todos regalos. Todos regalos. No es menor que Eiwa, el espíritu que domina todo Pandora, se ubique en su máxima expresión justamente en el eje vertical, en el Claro. árbol, el árbol de la vida, el árbol madre. Y debajo del árbol madre está la beta de Optitanium, no sé, el mineral, O Naptanium. o ese, el mineral, vamos a llamar, El a partir de mineral. ahora, el mineral. Que también, bueno, sí, claro, Potosí, sí, claro, todo sí. Claro. Es muy fácil, es demasiado fácil llevarlo a esa analogía de sí, claro, los Estados Unidos, como siempre, el colonialismo, sí, van a matar a los pueblos originarios, sí, bla, bla, bla. No. En el primer nivel de lectura no solamente es eso que ya se vio, ya se hizo, ya está. No, claro, es Es algo trascendente. Hay carácter algo simbólico. porque conforme ese plano que teníamos recién de de estas entidades que son manifestaciones de Eiwa, van a ir cobrando forma. Hay escenas, todo el clásico montaje de entrenamiento, ¿no? De Jake Sí. Sully, que le va explicando cómo con el cabello pueden conectarse con las crines de esos protocaballos, vamos a nombrarlo con, no sé, los nombres de los animales, y que Sí. todos somos uno con Eiwa. Ujú. Somos parte de Eiwa. No es menor también el funcionamiento o el uso de los personajes secundarios. Sí. Jake Sully, ella es Neytiri, bueno, el coronel Quatrich, que suena a coraje, ¿no? Es la representación de la virilidad, la masculinidad, el típico sargento o comandante que se va a pintar y va a ir a la guerra y no le importa nada, lo único que es cumplir el deber y masacrar a todos estos bichos raros, no sé qué. Y a mí me llama poderosamente la atención la figura de la que hace Sigourney Weaver, Grace. Grace Augustine. Ujú. Es como la científica. Por supuesto. Y es la primera que trata de entender, más allá de la ciencia, volviendo a lo que decíamos, ¿no? San Agustín, más allá de la ciencia, creer para poder justificar científicamente esto, ¿no? Credo de intelligas. Primero debo creer en esto para poder asumir el modo de investigar el funcionamiento de la conciencia del avatar. Ahí está, genia. Que no es la primera vez que hace películas No. en las que se tiene que enfrentar a entidades. Sigourney, lo más grande. Sigourney es genial. Entonces están estos personajes que rondan también a los protagonistas, porque en definitiva es básicamente el arquetipo de una pareja que al principio no tiene posibilidades de existir, Romeo y Julieta, Jack y Rose en Titanic, y acá Jake y Neytiri, que no deberían, no existe posibilidad en la primera historia de que estén juntos, pero obviamente van a terminar uniéndose, pero más allá de esa pareja primordial, originaria en las películas de Cameron, está el entorno que también ayuda a comprender mejor que no es solamente una película que critica el belicismo de Estados Unidos y la explotación de los recursos naturales, no, hay una construcción de una búsqueda de la tradición que es fundamental y que está marcado en este plano.
Bueno, Totalmente. justamente para subrayar lo que decía el procónsul, que me dejó pensando muy claramente en eso, la idea de que en el fondo lo que vamos a destruir no es una ecología en el sentido más chato del término, sino lo que vamos a destruir es la esencia espiritual de un pueblo, para reemplazarla por un utilitarismo, ¿no? Un utilitarismo, lo voy a pronunciar bien. Es decir, convertir todo. Claro, el ser humano que ya tiene todo convertido en materia, no puede llevar otra cosa más que materia. Claro. Si fuese esto el encuentro de dos pueblos que tienen evidentemente una visión diferenciada, puede ser que la lucha también sea incomprensible, porque tiene dimensiones distintas, pero en este caso es imposible pensar en una integración. El otro es específicamente un pueblo atrasado, un pueblo destruido, un pueblo no sé qué, creen en supersticiones y demás. No hay ninguna dimensión de elevación. Y llama la atención, vuelvo a decirlo, el color azul de ellos, ¿no? Porque el color azul es el color más difícil de encontrar en la naturaleza. E imagínense para nosotros, para hacerlo artificialmente, mucho más difícil. Es decir, vuelve a ser lo aristócrata, la sangre azul, bueno, todos tenemos el príncipe azul y demás. Son como seres, me permito decirlo, elegidos. Sí, claro. Están en una dimensión elegida. Sí, claro. Es muy interesante esto. Tenemos el plano de la conciencia, creo que es el siguiente, de esta emanación de Iwa, el siguiente. ¿Será? Este. Es muy interesante esto que decían de la figura de Grace y del mineral, porque claro, ellos quieren justamente el mineral que está debajo del árbol, que emana este árbol, para poder seguir perpetuando, ¿no? la riqueza en la tierra. Que esto se va a ver muy acentuado en la 2, que de vuelta tenemos lo mismo, ellos quieren la amrita, que está en las ballenas, en la 2, que literalmente acá en este caso es evidente, porque este mineral de la película 1 podemos decir, bueno, hay claramente un paralelismo con el ónfalos, ¿no? La piedra de Delfos, la piedra del conocimiento, la piedra que estaba en el templo y demás. En la 2 ya directamente se llama Amrita, como la Amrita que es el soma de la vida eterna, ¿no? Exacto. Ya no hay, incluso es dorado también, y lo encuentran en las ballenas. Entonces se repite lo mismo en la 2 porque se termina la vida humana, ¿no? Entonces necesitan sacarle eso a las ballenas y a los Na'vi del agua porque se van a morir. Pero, Condesa, discúlpeme, sí, pero sí. está esta idea de siempre es la muerte física y claro, vamos a obtener esto para alargar la muerte física. Totalmente. En la 2 es directamente eso, acá lo podemos dilucidar, ¿no? Como que empieza ese problema. Y lo que se encuentra Grace, que es científica, porque también otra de las acusaciones de la película de Cameron, bueno, es anticiencia, ¿no? Porque critica las máquinas y pone a estos no es hombres que viven en un bosque. ¿Entendés? Bueno, esta mujer es una científica, la mejor de su área, al igual que en el abismo, es la mejor la que va a la misión del abismo. Exacto. Son científicos con un conocimiento tan grande que justamente pueden entender una ciencia tan compleja como una ciencia tradicional. Exacto. Entonces Gray dice, bueno, me parece que esta piedra me dejó de interesar porque empieza a entender cómo opera Eywa, Claro. ¿no? Como esta conciencia que reparte energía y que alimenta todo. Ya dice, esto hay que estudiarlo porque es, bueno, medio que se quiere poner a estudiar a Dios, ¿no? Claro. Porque claro, hay un alejamiento tan grande en lo que es Occidente que parece que Dios es un policía cósmico. Entonces Muy bueno. Muy bueno. está ahí distante, entonces es como, bueno, qué sé yo. Sí. No existe porque es absurdo. Cobra mal. Claro. ¿no? Pega. Claro. Un palo, claro. Entonces cuando se acerca a lo que es de Con una verdad, cachiporra. Le claro. cambiaron los aportes a caja complementaria. claro. Exactamente. Cuando se encuentra con lo que es la trascendencia o con lo que es Dios, perdón, pero me acordé que una amiga me preguntaba el otro día la diferencia entre catolicismo y ortodoncia. Correcto. Ortodoncia. Claro. Bueno, Ortodoxa. nosotros tenemos Bueno, malos ortodoxia. dientes y los Claro. ortodoxos. Es verdad. Y la ortodoxa, y me decía, es catolicismo 2.0, me encanta. Me dice. Catolicismo 2. Catolicismo 2.0. Y sí, pero vos qué pensabas que era el catolicismo, que te peguen en la calle porque sos Claro. homosexual. Bueno, Claro. no. Claro. Ya no. Muy bien, ya no y nunca lo fue. Nunca. Muy bien. Bueno, entonces empieza a entender, Qué bueno aclararlo. sí,
empieza a entender lo que es justamente un sentido tradicional de la ciencia y de un pueblo, y Grace dice, bueno, vamos a estudiar esto. Ujú. Esto es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Y por eso se queda y por eso empieza toda esta transformación. En torno a esto hay un libro muy lindo de Campbell que le hace el prólogo Pinkler en la edición de acá de Argentina, que es Mitos de la Luz. Ah, sí. Y mirá, Muy hermoso. Y en Mitos de la Luz, Campbell explica el accionar de la conciencia haciendo un paralelismo con la electricidad, ¿no? Y cómo todos somos cuerpos receptores ujú. de lo lumínico, ¿no? En el sentido más simbólico Esa y energía como- claro, exactamente. Exacto. Y es muy claro porque a veces también surgen confusiones con lo energético, ¿no? Ah, bueno. Capítulo aparte, ¿no? Claro, Tendríamos que entonces hacer un programa sobre eso. totalmente. Tampoco es que Iwa, digo, es un, no sé, una, ¿se entiende? No, es una entidad. Dios. Es Dios, sí. Es la metafísico. trascendencia y cómo operan todo, y lo que quieren estudiar, o al menos Grace, justamente, es qué significa eso. Es el espíritu de Pandora. Por Es supuesto. lo que hace que los Navi sean Navi, que todo esté perfectamente vinculado, conectado, no hay errores, Ujú. Claro, no hay fallas en esa manifestación, ¿no? Lo que la falla viene justamente de un alejamiento de esa esencia. Ujú, Que Jake de algún modo también falla al principio porque no tiene otra motivación. La motivación no es la de Grace, Claro. entender esto. Hasta que hay una anagnórisis, si se quiere, del héroe. El héroe entiende cuál es Por el supuesto. verdadero sentido cuando él logra conectarse con Ewa. por supuesto. También hay algo que quería leer un parrafito de Pinkler, que aparece particularmente en la 2, que insisto es muy interesante porque es directamente una continuidad de la 1, entonces está bueno revisionarla, porque queda un poco como, no sé, incluso gente que le gustó mucho la 1, por ahí está tan cerca la 2 que, pero revísenla, y aparece algo muy interesante que es la exacerbación de un montón de conceptos de la 1, como esta conciencia que es Ewa y demás. En la 2 está ligado también al tiempo, literalmente se llama el camino del agua, ¿no? Y hay toda una cuestión temporal y cómo se entienden justamente el hilo témpore o esta perpetuidad del tiempo, como lo entendían las sociedades tradicionales, y nuestro tiempo, ¿no? Que se nos termina, que hay que perpetuarlo, que demás. Y aparece, que es muy complejo y lo analizamos otro día en la 2, lo que es el simbolismo musical, Ujú. que lo hemos hablado en el Renacimiento, ¿no? La ley de octavas. Ujú. Y en torno a este despertar neumático que decíamos que tenía Jake Sully, quiero leerlo, porque también de la gnosis Por favor. es muy complejo lo que se piensa. Pinkler explica lo que es el sentido de la identidad neumática, ¿no? Que no es solo para hacer la BTV. Esto está bueno recordarlo. Está bueno Bien recordar jugado, bien Condesa. lo que bien. es lo neumático, no es solo ese trámite. Muy bien. El gnosticismo conoce quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Pero no lo conoce como una forma de saber científico, sino por un tipo de conocimiento por la experiencia que lleva a una certeza y una transmutación. Es el conocimiento de la identidad espiritual. Veremos continuamente que se habla de una identidad neumática. El gnosticismo tiene como conocimiento de sí a su identidad neumática, la respuesta por la experiencia. Bueno, y después dice algo muy lindo que es lo que es el mito de Sofía, ¿no? En el Neuma, que se enamora del dios de la ignorancia, porque ella tiene que ascender, ella tiene que descender para llegar a la tierra y no quiere ascender, entonces se enamora de alguien que después para el gnosticismo va a ser el rey de la ignorancia, porque ese se cree Dios. Y lo que dice el mito es que ellos no se podían encontrar porque estaban a una octava de diferencia. Es una cosa increíble. Es como los círculos dantinos, ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto, son Entonces, los espacios entre claro. notas, diríamos, ¿no? Entre totalmente. Los intervalos. Los intervalos, es muy interesante. Entonces es como entender cómo esto opera a todos los niveles de existencia. Exacto. ¿no? Digo, la noción musical, hablar de estar a una octava de diferencia de alguien, lo que nos queda hoy, eso, Dios. a, no sé, años luz nos queda de las Eso, concepciones. Condesa, Sí, para que nuestros oyentes por ahí puedan... Cuando hablamos de las ondas hertzianas, estamos hablando de dimensiones, ¿no? Del sonido. Bueno, esto es, acercándolo a la física,
es algo parecido, para que nos Totalmente. entendamos. Estamos hablando en frecuencias distintas, diríamos, ¿no? Totalmente, pero de vuelta, ¿no? Como lo teológico es ciencia, Por física, supuesto. Y ya estaba, sí, claro. no es que se tomó y dijeron, uy, mira, hay frecuencia, vamos a ponerla, ¿no? Claro, en la Totalmente. última encíclica, ¿no? Totalmente. Frequentiam tuam, claro, la Total. nueva encíclica. Vos tan amplitud modulada y yo tan frecuencia modulada stereofónica. Exacto. Hagamos Claro. radio, volvamos a la Exactamente. radio. Lo viejo funciona, Porrini. Esa, Maravilla muy el bueno. Eternauta. Claro. Maravilla. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Ya hablaremos de ello, Sí, ¿eh? ya hablaremos. Sí, pero ya no. vendremos. Por otra Totalmente. parte, ¿no? Eso. Sí. También el término. Y bueno, esto que sucede con Jay Sally, que podemos ver el plano final, justamente es un despertar del neuma, un despertar del espíritu, porque él se termina de volcar directamente y decide abandonar su cuerpo humano para despertar finalmente en los Na'vi, porque si no, él se iba a desconectar, entonces es como, bueno, si te Sí. querés quedar acá para siempre, tenés que tomar el bautismo, sería, Claro, ¿no? exacto. Tenés que tener este despertar neumático. Y él hace todo un camino para llegar a ese despertar neumático que tiene que ver con ser el Salvador también. Ujú. No es menor Sí, que el final, este despertar, sea literalmente neumático. literal, el suspiro, Literalmente. el aliento de vida, Suspiro, claro. el aliento de vida, porque en el clímax de la película, para quienes no la vieron, vayan a verla. Igual ya está. Sí, 2009, listo. Prescribió todo tipo de Claro, spoiler. ya está. El clímax, digamos, lo que genera el avance de la narración es que el aire de Pandora no pueden respirarlo los Claro. seres humanos. totalmente. Por eso tienen que tener una especie de máscara con de oxígeno y demás. Y Sally, el cuerpo de Sally, mortal, humano, está expuesto a ese aire en el clímax de la película. Y es Neytiri la que Sí, lo ve en su cuerpo Sí. humano. Y después cuando logran esta transmutación, esta traslación, esta resurrección, sí, claro. pregunto, Sí, le vuelve a decir, te veo, claro. I see you, ¿no? Te veo. Que ya se lo había dicho, es como una frase, una expresión de te veo, es decir, no es que te miro, te veo tu esencia, veo Eiwa Claro. en vos y Total. Eiwa a vos en Eiwa, ¿no? Es el concepto de ver, por eso la correspondencia entre este plano y el anterior, el segundo o tercero, él mirando, entrando a esa máquina y él abriéndose, ahí está. Ujú. ¿No? La diferencia en la mirada, ¿no? Hay los ojos incluso están ahí marcando lo que ve. Él ve realmente esa transformación, esa nueva forma de entender la trascendencia. Totalmente. Y también siendo el neuma literalmente soplo de Literalmente, vida. soplo de vida, Sí. Usa neumático. eso, ¿no? Lo neumático. Perneu. Claro. Exactamente. Y bueno, esto que decíamos de las instancias de estados espirituales, tal vez un poco más complejo, pero esta distancia en octavas, que tiene que ver justamente también con el camino de cada uno y con la misión en el sentido más trascendente, ellos estaban dispares, porque ella tenía determinado camino espiritual Sí. y el otro, pero claro, él hace todo el camino para llegar hasta ella, entonces ahí están como en la misma octava, podríamos decir. Maravilla. Sí, es muy bonito, Tan antiguo como el mundo, ¿no? Es decir, el gran tema del... totalmente. Y Bueno, también una última cosa, adelante. que no hay plano, pero me parece muy interesante para que encierra el concepto de Avatar, cuando él conoce por primera vez a la madre de Neytiri, que es la líder espiritual de los Na'vi, él le dice, quiero que usted me enseñe, ¿no? Obviamente se lo dice siendo un topo, quería Ujú. enseñar, no es de verdad. Y ella le dice, no puedo porque ya tenés la copa llena. Ella dice, no se puede llenar una copa llena, ¿no? Entonces, esta idea de que para aprender primero hay que vaciar la copa, en el Claro. sentido del corazón también, ¿no? Como Sí. la idea de transmutar, como de pulir el Borremos corazón. todo lo que sabemos para poder... Exactamente. A Newton, ya que estamos muy físicos, le decía, yo le pido a Hermes que me convierta el corazón en piedra. En mármol, perdón. Que me convierta el corazón en mármol, ¿no? Como justamente pulir esta ignorancia, porque también Newton decía que perdió mucho tiempo estudiando Descartes. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegó Arquímedes, dijo, conviértanme el corazón en mármol. Claro, Qué belleza, ¿no? qué maravilla. Exactamente. Pensando, Sí, porque estamos ante algo que roza o directamente se basa en algo que hemos llamado ciencia
ciencia ficción. Ciencia ficciante, bien. Ciencia ficciante, sí, muy bien, claro, exacto. Ciencia ficción. Y pensaba en otro gran producto cultural, pero de otro ámbito, que en este caso es la literatura, como Crónicas Marcianas, que también es la llegada del ser humano, en este caso a Marte, sobre la base también de la destrucción, ahí sí, de manera espantosa, de una civilización. Por supuesto, cuando se escribió se habló de lo mismo de América, sí, obviamente, ¿no? Incluso la llegada del europeo, de los pueblos centroeuropeos a Asia y demás. Pero hay algo clave también en relación con esto, que el saber de los marcianos, y los que han leído esa genialidad que es Crónicas Marcianas, está más allá de lo religioso. Lo dice un personaje, ¿no? En el tema de Aunque siga brillando la luna, ese relato colosal, dice en un momento: hay algo a lo que nosotros no llegamos, y ellos sí, haber unido la religión con la ciencia. Claro. Dice, nosotros la separamos totalmente, convirtiendo a la religión en superstición y a la ciencia en un embotamiento, diríamos, ¿no? De fórmulas y números y demás que no tienen un sentido trascendente. Dice, ellos se detuvieron antes de que eso se produzca para mantener unido eso y lograron una música, ¿no? Porque el personaje dice, escucho la música, dice, y es una forma... Como en Avatar está todo esto otra vez, ¿no? Es decir, vibramos en una música, la música del universo. Bueno, ya hablamos de Aristóteles en su momento y la música de las esferas, y en este caso lo oriental, el universo vibra en una determinada frecuencia y a una determinada, no solo frecuencia, sino también con una determinada sílaba que lo mantiene armónicamente ordenado. El progreso, en algunos casos, la superstición del progreso nos ha llevado a creer que sabemos más que, ¿no? Y en muchos aspectos estamos más atrasados o hemos perdido capacidades que son las que nos abren las percepciones hacia otras dimensiones. Muy buena la película. Sí, muy bonito, muy bonito. Con un dominio del color azul. Yo me acuerdo cuando salió, cuando salió esta película, todo el mundo decía, son azules porque hace alusión a lo celestial y demás. Bien, perfecto también, pero hubo algunas cargadas en torno de... Ustedes son más jóvenes, pero... Va a nombrar a Gargamel y me vuelvo loco. Claro, en torno a los pitufos. Bueno, claro. Una cosa espantosa. Sí, sí. Que hacía incluso a los elementos para lavar la ropa, ¿no? Que son generalmente de claro. color azul. Sí, sí, también a los funcionarios de las fuerzas del orden de la provincia de Buenos Aires en algún momento se los llamaba. Claro, como a los enemigos de Gargamel. Claro, exactamente. Es verdad, es cierto. Muy bien, procónsul, cómo lo recordó totalmente. Valga decir que podemos encontrar en este tipo de obras de arte, y esto lo es, una dimensión que a veces, más allá de lo alegórico, sí, las conquistas y demás, hay algo que no termina de conquistarse nunca y que es lo que verdaderamente enhebra la historia de la humanidad, al menos de aquellos seres humanos que abrieron su mente y su espíritu a otra cosa. Voy a repetir el número de teléfono para preguntas, audios. Es el 11 40 41 96 60. Todo comentario, toda pregunta que haya, por favor, háganla llegar, que Homero se va a encargar de transmitírnosla y de nosotros tratar de poder responderla si es que nuestras capacidades ayudan en ese sentido. Y entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es dejarnos llevar por la frecuencia de Homero, que es el que tañe la lira sagrada, y subiendo desde el do, tal vez lleguemos al do otra vez. El procónsul de las prosopopeyas nos deleitará en breve con otra de sus lecturas sobre Tolkien y lo es en... Bien, ya estamos de regreso. Hemos dado un paseo por Avatar. Pandora. Por Pandora, exactamente. Por esa luna, ¿no?
¿no? Del planeta Polifemo, ¿no era? Polifemo, Sí, era, ¿no? Polifemo. Procónsul. La luna de Polifemo. La luna de Polifemo. Bien. Y bueno, creo que tenemos algún material para... 10 preguntas hay o menos. Hay 10 preguntas, han estado muy bien nuestros bien. alumnos hoy. Muy Bien. bien. Bueno, buenísimo. Vamos a ver cómo el tribunal cómo va a responder, ¿no? Porque, en fin, Voy a empezar, si les parece, con las que llegaron por vía WhatsApp. cómo no. Que nos dice: buenas tardes, los escuchaba y pensaba en la frase de Nietzsche: Dios sigue muerto, nosotros lo hemos asesinado, que afirma la muerte de lo sagrado frente a este nuevo racionalismo exacerbado. ¿Ahora su lugar lo ocupa la máquina? ¿Qué papel juega el diablo, que todo lo invierte en esto? Uy, Quien quiera responder. A ver. Bueno, sí, obviamente. Baudelaire decía del arte que tiene el diablo justamente de hacernos creer que no existe, ¿no es cierto? Por supuesto. Qué maravilloso que haya habido seres iluminados como Baudelaire o como el mismo Nietzsche, ¿no? Sí. En muchos aspectos que se dieron cuenta específicamente de que esto no era un regalo de libertad, era una esclavitud lo que estábamos viendo, ¿no? sí, a mí me parece increíble el Zaratustra en ese sentido. Sí, Es un libro clave, sí. que es de donde surge Sí. el Dios muerto. Sí. O es la Galla Ciencia. No, digo bien, es Zaratustra. Bueno, lo Son los nombra dos. la Galla Sí, Ciencia, claro. pero ya en... Pero Zaratustra entra Alzo Sprach. al mercado diciendo exactamente. mataron a Dios. Mataron a Dios, exactamente. Me parece Exacto. increíble y es esto que dice el oyente, no es que Nietzsche estaba diciendo que bueno que Claro, se viene el anticristo, todo lo contrario. es como lo que decimos de la modernidad de Baudelaire, Claro. ¿no? Ha llegado la modernidad, bueno, descorchemos champagne. No es Totalmente. nada y también agradable. adecuémonos y entendamos cómo vivir ahí, ¿no? No se trata de... Totalmente. El hombre anónimo. Claro. Volvemos al Hopper que tenemos. Bueno, yo iba a decir, vamos a ir en círculo, ¿no? Porque al Sí. final vamos a cerrar con lo de Hopper, esa soledad y demás. Bien. ¿Procónsul? ¿Algo para decir con No, respecto estoy de al... acuerdo. Usted que domina al malo, usted lo domina. Diga. Yo al malo. Usted lo tiene bajo control, realmente. Bien. Continúo, si Muy les bien. parece. Sí, adelante. Desde Perú lo saluda Alejandro Sí. Uy, qué Martorell. cariño enorme. Saludos. Y Ah, dice- Martorell. Uy, conocen? Alejandro, Lo conocemos. sí, sí, le sí. mandamos un abrazo. Vamos Alejandro Saludos. Martorell. Buenísimo, le mandamos un abrazo a nuestro querido Alejandro, gracias por escucharnos de Perú. Y dice: mi pregunta es: ¿creen que la nueva propuesta del transhumanismo y la incorporación de la tecnología en el hombre es la nueva rebelión prometeica que se opone y revela contra el diseño original de Dios para supuestamente mejorar la condición humana? Sí. Siguiente pregunta. Sí, no, está muy bien Sí. Está muy bien explicado. enunciada. Muy bien anunciado, Es eso. totalmente. Perfecto. Sí. La verdad es que con el sí es suficiente porque está muy bien enunciada. El viejo truco de afirmar en la pregunta, ¿no? Claro. ¿En Sin qué medida? repetir y sin soplar. ¿En qué Claro, medida? claro. Bien. Exacto. Hay una parte más de la pregunta que nos manda, quería terminar ahí porque si no era una pregunta infinita realmente. Bien. Que dice, continúa, dice: la dulce promesa luciferiana del seréis como dioses. Claro. ¿Estará en un Claro. futuro encarnada por el transhumanismo? Sí. Bueno, Yuval Harari comenta en su libro, sí, de Es hombres que lo a empapa, Dios. porrín y pobre. No, a mí me cae muy... Es una especie de patada Uy. al cricoides. Sí. Acá en el quinto chakra. Sí, exactamente. Con respecto a esa voluntad feliz de decir, ay, viene, vamos a vivir 9.000 años y demás, yo realmente no firmo de ninguna manera. No. Porque en ese sentido, así me digan la nada, también tengo que despedirme, es natural, Sí. es natural, obviamente. Y esta cosa de seréis como dioses, sí, exactamente. El tema es que vamos a ser unos dioses con pie de barro, que Dios me libre, ¿no? Claro, si yo soy un dios, bueno, agárrate Catalina, como diría mi abuela. Muy bien, sí, Han Homero. citado a Bacon en el chat Han cantado repetidas bingo. veces y han traído están parafraseándolo a Bacon, que Bacon decía que con la técnica la naturaleza se debía rendir al hombre. Sí, Quería señor. que debatan un poco sobre esto. Bueno, ¿Podés repetir la última parte, por favor? Sí, ya Bacon decía que con la técnica la naturaleza se debía rendir al hombre, al Sí. humano. Sí, señor. Exacto. En el siglo XVII, Roger Bacon plantea justamente la idea de que la técnica va a ser la dominación de la naturaleza, pero lo ve como algo positivo, el hombre imponiéndose a la naturaleza. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero Bacon fue el que justificó que la acumulación de oro estaba justificada, valga decirlo, estaba totalmente permitida
porque era un bien que no era perecedero. Entonces decía que en ese sentido la acumulación no era como acumular comida que se echa a perder o demás, sino todo estaba justificando lo que iba a venir, lo que ya se estaba viendo, que era vamos a poner unos edificios llenos de barras de oro y demás, ¿no? Para sostener este sistema, ¿no? Del mismo modo, el ser humano explota el planeta porque ya lo ve ajeno a sí. Antes era el hombre parte del planeta. Los Navi. Claro. Eso también. ¿Qué entendemos por dominar la naturaleza? Porque para Celso dominaba la naturaleza. Claro. Digo, ¿por qué le damos una connotación de la resurrección? Claro. ¿Cierto? También es cuando levanta a un muerto, ¿es cierto? También domina la naturaleza. Sí. Y no lo hemos logrado, ¿eh? Bien. Muy bien. Procónsul. Todo bien. Seguimos. Tengo una frase que mezcla un poquito nuestro tono y un poco de algunas frases que se dicen hoy en día. Me gustaría, yo la voy a decir así y si no entienden, me dicen por favor qué es esta palabra. Uno de nuestros oyentes decía, muy de nenazo, la fe ciega en los avances tecnológicos y la IA sin análisis crítico. Nenazo. Coincidimos con el compañero, claro. Sí, totalmente. Total. Lo viejo funciona, Juan. Exactamente. Y bueno, yo creo que ahí está, ¿no? Es decir, también vamos a tener que ir a buscar el conocimiento a los viejos libros, vamos a tener que ir. Lo dice Poe, ¿no? En libros antiguos, ¿no? Puede estar leyendo una ciencia perdida, ¿no? Nada menos. Sí. Nos han puesto una frase de Sábato que voy a proceder a leer para ver si todo podemos... es atroz. Si surge algún tipo de debate. No me atrevo. Sí, adelante, Homero, no, porque me sale... Escribí una novela y la quemé. Dice, los teóricos Ahí del va. maquinismo sostuvieron que la máquina, al liberar al hombre de las tareas manuales, dejaría más tiempo libre para las actividades del espíritu. Las cosas resultaron al revés. Sí. No, pero que lo responda el propio Sábato, que tenemos acá presente. En los estudios se ha Es manifestado. atroz. Todo es atroz. La muerte se ha llevado a todo. Todo quedará en la nada. El querido Ernesto Sábato, sí, es verdad, totalmente. Recuerden ustedes en Uno y el Universo, ¿no? La concepción justamente de pérdida de eso es muy interesante porque Sábato es un hombre que viene de la ciencia, fundamentalmente, de la ciencia, como bien decía la condesa, esta ciencia empírica, práctica y demás, y él descubre también en sí mismo. Hay una evolución muy interesante en Ernesto Sábato. Sí, exacto. Tengo una frase también de Piotr Kropotkin, geógrafo ruso, que va un poco por este lado. Iba a saltearla, pero ya que estamos la voy a decir porque él realmente está diciendo casi lo mismo. Que dice, la máquina liberaría al hombre de tanto trabajo y eso haría que tuviera más tiempo para pensar. Para pensar hay que tener en qué pensar. Claro, excelente. Exactamente. Totalmente. Si no sabemos nada, por más tiempo libre que tengamos, vamos a ver TikToks. Ahí está. Bueno, señores, Entró la Balú, acaban de caer varios auspiciantes de este programa. Muy bien, totalmente, Condesa. Muy bien. Sí. Un verdadero golpe de karate de la Condesa. Sí. Acá hay a un oyente que, sin querer, para mí, queriendo decir otra cosa, me parece que nos da una buena... Podemos retomar algo que se había surgido en el primer bloque, que era esto del cine católico. Y nuestro oyente decía, si bien no es una película católica, y acá aclara, no creo que las haya, sí es cierto que el final de su viaje va a la muerte y a la resurrección. Por supuesto, es que sí, por ahí entiendo que tirarlo así necesita como una ampliación de lo que significa, pero exactamente, por eso decíamos que es una película trascendente, porque la muerte y la resurrección es un símbolo de todas las tradiciones. Y como Avatar, sin ser una mezcla de tradiciones o de exoterismos, que eso también es un error, retorna justamente las simbólicas sagradas de un montón de tradiciones. Es muy clara su presencia hinduista. Entonces, yo decía en ese sentido, no podemos decir, bueno, quedémonos en lo exotérico del catolicismo para analizar arte, porque es justamente su operación esotérica que tiene que ver con su operación simbólica. Y en Avatar es muy claro. No va a funcionar Claro. estéticamente Claro. la declaración de, bueno, esto es una película re católica. Claro, En todo incluso caso, pensarla para hacerla así
va a quedar mal también. Esto que decía Graham Greene, ¿era? Graham Greene, sí, Quizás señor. Sí, Yo no soy un escritor católico, Claro. soy un Muy bien. católico que escribe. En todo caso. Exactamente. Muy Es bien. mucho más efectivo, me parece, la no declaración abierta de principio. No, mirá que esta película es re católica, porque ahí Claro. es donde falla el mensaje. Es alegórico. Es alegórico. Sí. O sea, sí, hay que ser más astuto. Por supuesto. No Vida de necesariamente lo declarativo, lo discursivo, ¿viste? La cosa así como, no, sí, porque acá está la basílica, no sé cuánto. Obviamente está el símbolo. Sí, lo que venimos diciendo desde que nació el programa, y Sebastián en su libro lo aclara muy bien, las dimensiones de lectura, etcétera, son necesarias, por supuesto, pero a mí se me prendió la alarma cuando dijo la condesa, no hay cine católico, no hay tal cosa como cine católico. No lo dijo así, pero... No, dije que la película no era La película católica. no era católica, perdón, lo dijo el oyente recién. Sí. No hay cine católico. No creo que las haya... No, en el sentido de abiertamente decir, esta película es católica y quieres pasar por católica, etcétera. No, tiene que haber otra intención en todo caso. Opera mejor el símbolo cuando no se declaran tantos principios tan abiertamente. Y que supuesto. incluso la dimensión exotérica, de vuelta, si bien es importante, lo veíamos claramente en el análisis de la Anunciación de Da Vinci, ¿no? Uno dice, bueno, es arte religioso. Sí, claro, es la Anunciación del ángel frente a María, pero hay unas dimensiones que tienen que ver con el símbolo, que es más amplio que la religiosidad, mucho más amplio, que tiene que ver directamente con el conocimiento sagrado, que Ujú. después lo volvemos exotérico en dogmas religiosos, que son importantes, por supuesto, porque si no tenemos un camino, hacemos cualquier cosa. El arte tiene directamente que ver con la operación del símbolo. Ujú. Entonces, incluso cuando es arte abiertamente religioso, como Da Vinci, hay otras dimensiones. Sí, Entonces decir, Sí, sí, bueno, Da Vinci es un pintor católico, es reducirlo, ¿se entiende? totalmente. Totalmente. Absoluta verdad. Otra pregunta, hacía una analogía entre dos películas de Cameron. Una es Alien, donde nuestro oyente decía que responde a la La alteridad, a los tiros. Claro. Y aquí en Avatar opera simbólicamente con eso, haciendo que ahora ella busque entender lo alienígena, lo otro. Muy bien. Sí, totalmente. señor. Increíble la Alien de Cameron. Me confundí, dije que era la 3, no, esa es la de Ridley Scott, ¿no? Mm. ¿Es la 3? Sí. No, la de Fincher, perdón. La de Cameron es increíble, sí. Y la de Fincher, que es la 3, en realidad no es la 3, es al cubo, cosa que es interesante. Me parece muy buena también, lo voy a defender. Perfecto. Crítica. Muy bien. Esta idea del otro, ¿no? Qué interesante, porque lo venimos trabajando desde varios aspectos, ¿no? Y de alguna manera lo sagrado también es lo otro. Sí, Sí. la alteridad. La alteridad cuando no lo podemos explicar, bueno, ahí hay algo. Homero. Voy con las últimas dos preguntas. Acá es una más mundana, por así decirlo. Si las decisiones las toma una IA por nosotros, ¿podemos seguir diciendo que somos nosotros? ¿Que somos autónomos o independientes? Pregunta. Bien, una guía. Pero una guía ¿cómo? ¿Qué sería? ¿Un guía espiritual? No, Sí. una inteligencia artificial, una IA. Perfecto. Una IA, perdón, entendí guía. Ay, Están perdón. los IAs turísticos, Muy bien, están los guías. la IA telefónica. Y está mi IA. Está mi IA que vive en Mar del Plata, mi IA. Hay Bien. un chiste que se me está viniendo a la cabeza que No, me lo voy a censurar inmediatamente. La favor. condesa está diciendo, claro. Si se lo autocensura, lo que debe ser. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es muy Procónsul. funable. La condesa anotó la palabra Siberia. Sí. Claro. Gulag. Sí, Gulag. Eh, Sí, bueno, y nos fuimos de la pregunta, perdón. Si la decisión es la toma una... Claro, ¿dónde termina la toma de decisión? Sí, pero hay que ver también, porque en todo caso hay alguien que pregunta qué decisión tomar, hay alguien que genera la Sí. pregunta. ¿no? Y una No es que- programación Y una previa. programación, por ende. Por ahora no es una Totalmente. autonomía. el digamos, Todavía una no. algoritmo. Claro. El Sí. algoritmo, señores, nos lleva siempre a lo mismo. Siempre está dirigido hacia... El ser humano tiene la posibilidad de romper algoritmos. Ese es el tema. El pensamiento humano lleva a la ruptura y toda la creación que el ser humano puede dar en lo artístico y demás es una ruptura de esos algoritmos. Sí, y también para polemizar un poco, ¿qué entendemos por libertad? Porque ahora dice como, bueno, la Qué grande. IA va a tomar las decisiones por nosotros. ¿Y qué tanto somos autónomos de nuestras decisiones, Sí, ¿no? claro. En una sociedad moderna? Guénon va a decir medio... Él critica mucho a la gente. Él va a decir...
que no está a favor de los librepensadores porque son esclavos de los dichos de su época. Sí. Dice, un librepensador genialidad. es alguien que agarra lo que anda suelto por su época. Ujú. Es un... Firma todos los panfletos, digamos. Claro, Ah. es como... Está bueno en todos los aspectos pensar también, ¿no? En todo caso, ¿qué viene a exacerbar la inteligencia artificial? Digo, que no sé qué decisiones tomamos realmente. Totalmente. Totalmente. ¿Hasta qué Sí. punto somos libres? ¿No? Sí, sí, sí. Exacto. Lindo tema, ¿eh? Podemos tratarlo algún día. La el tema libertad. de la libertad, ¿eh? Uf, Procónsul, usted que tiene el registro general de aduanas. Bien. Voy Yo tengo con un registro general. Voy con la última pregunta, un poco específica, pero bueno, por eso lo dejé para lo último. Dice, ¿hay antecedentes tradicionales del planteo de la yihad butleriana de la novela Dune de Frank Herbert? Muy específica, Qué yo sé que es enunciado, muy compañero. específica. Politizado. Muy politizado, todo, muy politizado. No vi, no leí, no tengo, en mi caso, tengo conocimiento nulo sobre el universo y el mundo Dune. ¿Sabes que yo también? Yo también. Nada. Debo confesar. Con lo que- cual, No somos sí. gente Mil duniana. disculpas. No somos Lo dunianos. derivamos a Rebord, A Rebord. que Ah, habló muchísimo de Dune. Incluso hay un episodio Sí, un que habla- especial. un especial Hay de algo Dune ahí. con Seba de Caro, nuestro compañero de radio. Sí, sí, sí. Así que no, acá no sabemos mucho de Dune. realmente. Exactamente. Bueno, creo que hemos respondido todo, Homero, dentro de lo que podemos. Bien. Próximo programa, señores. Uy, uy, uy. Está dedicado a nosotros, se llama La Locura. El tema es La Locura, está dedicado a esto, a esta radio también, a todos los que conforman esta radio, los que están de un lado, Escuchan del este otro, programa. los que escuchan este programa, los que andan por la calle y saludan, reconociéndonos. Son Sí. gente que está mal, muy mal, muy mal. Yo Por lo me doy pronto la cuenta. gente del chat acaban de poner, perdón, ¿Qué Sí, pusieron? sí. no somos duneros, somos más del regata. Y mi primer auto fue un regata, es verdad. Listo. Bien, muy bien. Perfecto. El tema de la bueno. locura y nos visita nada menos que Sí, el Condesa. grandísimo Bernardo Nante. Tenemos otro invitado. Bernardo se dedica, doctor en filosofía, súper compañero, Psicólogo colega también, y ¿no? amigo de mi maestro Pinkler. Sí, Exacto. se dedicó, no sé si él es estrictamente psicólogo, se lo tenemos que preguntar, pero sí se dedicó gran parte de su obra al estudio De Laura Jung. de la obra de Jung. De Carl Gustav Jung. Exactamente, así que vamos a estar hablando de la locura, sobre, obviamente, sí, En los años 30 escribió cosas Uy, 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 uy. Listo. orientado, Ay, señor. por supuesto, al arte, a la creación artística, esto de que los artistas Exacto. son unos locos. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Incluso lo saturnino, ¿no? De Claro. artista y de loco todos tenemos un poco. Uy, Dios mío, bien. No, está. Como están los eslogans de los Procónsul. 90, ¿no? Sí, sí, sí. Había así una que es. telenovela de los Sí. 90. Lo Es verdad. tendremos la honorable presencia del señor Bernardo Nante, que ya le agradecemos de antemano que se suma a este espacio y nos viene a ayudar con el tema, que eres un experto. Perfecto. Bueno, así que los esperamos el próximo lunes para tratar el tema de la locura y no nos vamos a ir sin nombrar a las personas que van conformando este universo, Sí, que es Reporte Minoritario, pronto enrejado para que no nos escapemos, para que, incluso acolchado para que no nos golpeemos la cabeza. Vamos a nombrar, aparte de Homero, siempre lo nombramos a Homero, que es nuestro tirano, el gran titiritero, como le decimos, ¿no? Que tiene, digamos así, los hilos y que conduce todo lo que tiene que hacer a este programa, que son Malena Bon Jovi. ¿La pueden enfocar a Malena? Malena, ¿podés saludar, por favor? Ahí está Ay, Malena, ahí está Male. levantando la manito, mirá. Malena está delante de algo que parece un avión supersónico y ve imágenes, pero tiene, lo que me gustó fue la mira que tiene, me está enfocando, lo tengo por acá. tiene O sea, la me mirilla. sí, no, Está en el punto de mira. estoy en el Mirá. Mira. Qué rápido. Qué grande. Luego tenemos al señor Maximiliano Maquieira. Ahí está, señor Maquieira. Emperador, Fíjense muy qué bien. grande. Que también tiene un montón de cosas para subir, bajar. Sí, mejor no Supongo que preguntamos. son cosas de inflación. Sí, ¿no? sí, sí. Sube, baja. La botonera de máquina. Exactamente. Yo quise apretar algo ahí. Bueno. Por supuesto, junto a Homero está Nehuen. Sí, A ver, Nehuen. Nehuen. ¿Dónde está Nuestro otro Nehuen? productor ¿Dónde estrella se que metió? desaparece. El Sí. intrépido.
Claro. ¿Listo? Perfecto, se fue. Perdido. Se fue a comer algo. No hay que, Sí. Nehuen está en su mundo. Muy bien. El Ahí señor, apareció. el señor Manuel, que lo vamos a nombrar realmente como le solemos decir, George Harrison. Ahí está, George Harrison. Ahí está. Miren ese, ¿no? Espectacular. Uno de los 4 grandes de Liverpool. Y el señor Maruyama, que no sé si lo podemos enfocar. Está acá, No, está acá. está muy cerca de Está con nosotros. nuestras cámaras. Está claro. aquí delante muy manejando meta, las cámaras. muy meta, Muy muy meta. meta, Sí. meta discursivo. Meta discursivo, ¿sí? Amén de, vamos a continuar con esto, por supuesto, que hacen posible que este programa esté aquí y Por que supuesto. nosotros Está Nico no TV, se ¿no? nos Acá vean también. los hilos. Ando dando su mano técnica, Nico. ¿sí? Exactamente, muy bien. Totalmente. Un abrazo enorme a todos Gracias a todo ellos, el gracias. equipo. Como, no saben la paciencia que nos tienen, porque Sí. yo a mí me tienen paciencia, yo soy un inútil total en todo sentido para todo esto. Bien, Condesa, Un Procónsul, ha sido un placer como estar cada lunes. hoy con ustedes. Por supuesto. Los Igualmente, esperamos doctor. el lunes que viene con la locura, con esta locura también, y Con el señor Bernardo. con el señor Bernardo Nante, autoridad sobre el tema, y Homero nuevamente, ¿no? Se llevará las cámaras, se hará la noche y estaremos esperando que las estrellas nos lleven a la Vía Láctea.